Bienvenidos al curso virtual Diseño Curricular desde la mirada de las competencias y los resultados del aprendizaje. Soy Gladys Milena Vargas, soy su tutora en este curso y en esta oportunidad estaré conversando con ustedes acerca de las fuentes curriculares. Bienvenidos. Para poder entender las fuentes curriculares vamos a mirar algunas propuestas que pueden encontrar ustedes al explorar acerca de este tema. Tengamos primero en cuenta que el diseño curricular no se puede hacer basándose en una sola fuente. Deben existir diversas fuentes que permitan analizar, entre otros aspectos, la naturaleza humana, las conductas del ser humano, la forma en que mira el mundo, los esquemas axiológicos que subyacen a su vida cotidiana, los conocimientos científicos y tecnológicos y otros elementos que permiten enriquecer esa propuesta. Tengamos en cuenta que existen bases antropológicas, sociales, culturales, éticas y científicas. Dentro de las bases antropológicas, habrá que revisar cuáles son estos aspectos que determinan la historia de la humanidad. Aspectos relacionados con la forma como el ser humano ha logrado generar civilizaciones que han podido avanzar a partir de la apropiación de los conocimientos y de la forma como antropológicamente se ha organizado el ser humano como sociedad y ha generado procesos culturales y sociales que le permiten organizarse y generar una comunidad. Dentro de esa comunidad, diferentes organizaciones económicas, sociales, políticas y culturales que determinan roles que cada uno empieza a adaptar de acuerdo con el contexto y con las necesidades. El currículo, desde la mirada social, cultural y antropológica, se convierte en un proceso que permite enriquecer al diseñador para entender cuáles son las interacciones que el hombre tiene con su cultura, con su sociedad y cuáles son esos elementos que permiten generar un aprendizaje y una apropiación de la riqueza de la sociedad, de hacer una lectura de los contextos y adaptar los procesos curriculares a esos contextos. Si bien los aspectos antropológicos, sociales y culturales permiten enriquecer el saber acerca de creencias, de la organización social, de los aspectos del folclore, de las costumbres y de todos esos elementos que configuran un grupo humano, es importante también trabajar las bases éticas porque permiten determinar los elementos que configuran el comportamiento humano y el respeto del otro y de sí mismo, y cómo las conductas determinan un engranaje que permite generar procesos de comportamientos que sean aceptados por los demás y que permitan al ser humano desarrollar un trabajo exitoso en la comunidad siguiendo unos parámetros éticos adecuados para cumplir con las normas que esta sociedad exige. Las bases científicas también son importantes puesto que permiten que el ser humano pueda realizar un uso comprensivo del conocimiento científico, explicar los fenómenos de la ciencia y desarrollar procesos de indagación que le permitan generar una mirada mucho más profunda de las ciencias a partir de la formulación de hipótesis, la explicación de los procedimientos científicos y la formulación de preguntas que le permitan entender a fondo esos fenómenos de la ciencia. Otra propuesta muy interesante es la formulada por Casarini. En ella nos habla de la fuente epistemológica, que es la que emana de disciplinas y contribuye a la búsqueda de su estructura interna. Se refiere a su constructo y a su concepción, como lo planteaba en algún momento Cole. Por otra parte, la concepción de cómo se genera el conocimiento científico a través de las diferentes épocas. Esto permite tener en cuenta la correspondencia con una determinada manera de entender
cómo aprenden las personas, la consideración de variables que se han deducido, las estrategias y los modos de enseñar a partir de esos conocimientos. A la luz de estas relaciones se han analizado diversos modelos de enseñanza y aprendizaje que podemos seguir los maestros en el aula. Y en este sentido, las bases epistemológicas pues nos brindarían elementos claves de la lógica interna de las disciplinas. En cuanto a la fuente sociocultural, pues nos indica Marta Casarini que los sociólogos consideran que el análisis de la sociedad, de los problemas, de las necesidades y de sus características debe ser una fuente de información importante cuando hacemos diseño curricular. La idea es que haya una relevancia en esa fuente social. Es clave entender que el análisis sociocultural permite determinar las formas culturales o los contenidos cuya asimilación es necesaria para que los estudiantes puedan convertirse en miembros activos de una sociedad, que sean también agentes en esa sociedad, que generen procesos de creación cultural. Permite asimismo asegurar que no haya ruptura entre los aspectos escolares y extraescolares. Por su parte, la fuente psicológica y la fuente pedagógica se muestran con una relación fundamental, porque suministran información acerca de la forma como aprenden los estudiantes y en particular de la forma como ellos construyen conocimientos. Estos datos pues se han ido conformando a partir de elementos como la psicología cognitiva y también se ha ido configurando a partir de la didáctica, en particular de la didáctica de las ciencias, de las humanidades. La idea es que no se puede realmente separar cada fuente curricular, la fuente psicológica de la pedagógica, ya que la una conlleva a la construcción de la otra. Se debe generar entonces una incidencia acerca del cuándo aprende el estudiante a partir de la fuente psicológica y cómo aprende ese estudiante. Partiendo de las características de los sujetos, se brindan herramientas para la práctica educativa. Veamos un poco más a fondo acerca de las fuentes. Como decíamos, la fuente sociocultural analiza esas demandas sociales y culturales hacia la escuela. La idea es que se conformen un conjunto de conocimientos, valores, actitudes y procedimientos, así como destrezas que permitan que el estudiante genere su proceso de socialización. En este sentido, el currículo sería un mediador entre la institución educativa y la sociedad. Como decíamos, la fuente psicológica no puede estar desligada de la fuente pedagógica. No hay ningún tipo de elementos que puedan separarse, puesto que la fuente psicológica nos indica aspectos como el desarrollo evolutivo del ser humano y las formas como el estudiante puede llegar a comprender elementos de carácter cognitivo. Por ello se liga a la fuente de carácter pedagógico. Esta fuente pedagógica integraría dos elementos fundamentales: la enseñanza y la investigación acerca de la enseñanza. Por tanto, el objeto de estudio sería la práctica pedagógica y desde lo práctico las decisiones que se tomen para fortalecer las estrategias didácticas y las metodologías que se llevan a cabo en el aula. Como decíamos, la fuente epistemológica permite permite tomar decisiones acerca de lo que vamos a hacer con los contenidos y la manera como se trabajan en el estudiante a partir de un saber conocer y un saber hacer. Estos elementos epistemológicos nos permiten definir las maneras de seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos. Concluyamos entonces acerca de la importancia de estas fuentes curriculares. En síntesis, podemos decir que la fuente filosófica nos permite contestar la pregunta del para qué del proceso educativo. Nos permite ir a fondo acerca de las conceptualizaciones de elementos pedagógicos a partir del análisis que nos brinda la filosofía y el desarrollo del pensamiento humano.
La fuente psicológica permite analizar los aspectos que intervienen en el aprendizaje con relación a la conducta humana. La fuente sociológica nos permite generar una socialización de los estudiantes desde lo socioeconómico y lo cultural. La fuente didáctica nos permite analizar procesos que conduzcan a una enseñanza planificada en niveles sucesivos de intervención. Y finalmente, la fuente epistemológica nos permite abordar el conocimiento, formular conceptos, elaborar teorías, explicar la realidad, generar opciones metodológicas de la realidad. Espero que esta información les permita entender más a fondo la importancia de las fuentes curriculares para el diseño curricular. Tengan en cuenta que esta información pueden complementarla leyendo a los autores que hemos mencionado en esta presentación. Les invito a seguir explorando acerca de este tema. Muchas gracias por su atención y mucho ánimo con el curso. Hasta pronto.